Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película El último duelo. Esta película, dirigida por Ridley Scott y ubicada en Francia en los años 1386, narra el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouge, quien es interpretado por Matt Damon, y el escudero Jack Legree por Adam Driver. Al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouge, el rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. Como ya mencionaba al principio, esta película, dirigida por Ridley Scott, lo conocemos principalmente por Gladiador y también últimamente en últimos meses por la película de House of Gucci. También es una película con actores interesantes como Matt Damon. Lo vimos en Contra lo Imposible hace un año, 2 años. También en Supremacía Born, esta saga de acción que tiene este actor. También protagonizada por Ben Affleck, que bueno, lo vimos también en Batman contra Superman, la Liga de la Justicia y demás personajes. Una película también que él estuvo con guión, dirección y demás, producción, la de Argo, también ahí lo vimos. Y bueno, también este actor que últimamente tiene muchas películas y la mayoría de muy buenas, Adam Driver, lo vimos recientemente en la película de Annette y ya hace algunos años en Historia de un matrimonio, que fue merecedor de una nominación al premio Oscar. Y bueno, también lo vimos en House of Gucci, hablando del mismo director Ridley Scott. También tenemos a Jodie Comer, que la vimos en la película de Free Guy junto a Ryan Reynolds y en la serie de Killing Eve, y bueno, algunos otros actores que aparecen en esta película. Bueno, ¿qué es lo bueno de la película? Como ya veíamos un poquito en la sinopsis, es una película de ambientación en una época de Francia en los años 1380 y tantos. Es basada en hechos reales. A grandes rasgos, la película nos va a narrar el conflicto de un caballero, de un escudero y de una mujer quien pues tiene que casarse, o de alguna manera se casa con una persona, y el triángulo amoroso que sucede entre estas tres personas, abonado a todo lo que pasa durante la guerra, los problemas tanto de Francia como de alrededores, en Normandía y demás. Entonces es prácticamente lo que pasa en la película, y obviamente pues la manera de solucionarla tampoco actual, de decir, bueno, pues vamos a ver si es verdad o no es verdad lo que ella dice por medio de un duelo a muerte, ¿no? Entonces era una manera de resolver, o de decir, o de descubrir si quien estaba probando o quien estaba acusando, en este caso la mujer, era algo real, y bueno, se decide que así sea. Creo que es una superproducción de época. No hay que demeritar que la película, si bien no toca, o si bien no se siente como otras películas de su estilo, como otras películas de época, como otras películas inclusive como El Gladiador, pero sí tiene bastante presupuesto, sí tiene bastante, digamos, diseño de producción, y creo que eso lo hace ya meritoria de verla de algún sentido, ¿no? O sea, vistosamente, visualmente, creo que es agradable, y bueno, pues ahí tenemos un punto a favor. Otro de los puntos interesantes es que esta película no cae en la tentación de actualizarse a la época en el sentido de las resoluciones o de las respuestas a las problemáticas. Las problemáticas siguen siendo las mismas o muy similares, y creo que seguimos con estos detalles y estos errores sociales y de cuestionamiento hacia la figura o demás de la mujer, de lo que significa o de lo que significaba, y que, repito, o sea, la solución es muy arcaica, muy medieval, ¿no? De esta parte de saber si la mujer acusa de violación a una persona, y la manera de creerle es por medio de un duelo, y si gana la persona, pues ella dice la verdad, y si no, hay que quemarla viva por injuria, ¿no? Por mentir. Entonces era un poquito de lo que también sigue pasando muchas veces la mujer cuando denuncia este tipo de acciones. Realmente muchas veces
no se le cree más al acusado o al que perpetró, el que realizó, perdón, el acto o el supuesto acto, y la mujer es la que tiene que probar por muchos medios. Digo, en aquella época era un medio arcaico, casi divino de suerte. Ahora quizá la manera de hacerlo es un poco más legal, aunque tampoco es de lo más efectiva que podamos encontrar. Pero, repito, no cae en esta tentación de decir, bueno, vamos a encontrar una solución mágica para en la época en la que estaba. Se basa en hechos reales y, bueno, obviamente la solución a esto creo que está bien hecha, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo, creo que está bien llevado. Creo que Ridley Scott se siente cómodo y realiza una película a la vieja usanza. O sea, últimamente hemos visto maneras de hacer películas con demasiados CGI, con demasiados VFX, con demasiadas cosas que ya son parte cotidiana del cine, tanto de acción como de época, como estas superproducciones medievales y demás. Y Ridley Scott como que trata de hacerlo a la antigua, ¿no? Con escenarios más reales, con los trajes reales, escenas de acción que realmente están pasando ahí y demás, con escenarios, con luces. O sea, creo que trata de hacerlo a como se hacía un poquito antes. Entonces, no es que se sienta una película vieja, al contrario, pero creo que se siente un poquito la esencia del cine, de cómo se hacía, de esta hechura, de esta arte que estábamos antes acostumbrados a ver, y que, bueno, yo no estoy criticando cómo se hace ahora el cine, pero muchas veces quita un poquito la parte artística o la parte, al menos, de la producción, de crear, de algo palpable, y que obviamente hacen cosas maravillosas los efectos visuales, pero bueno, siempre también se antoja ver algo que está ahí, algo que se pueda, algo tangible, ¿no? Como tal. Creo que sin llegar a ser como El Gladiador, se aproxima un poquito, obviamente es de Ridley Scott. Obviamente vamos a hablar de cuestiones de época y quiere llegar o emular un poco a esta película. Obviamente no lo logra. Creo que El Gladiador, sin ser la octava maravilla del mundo, sí dictó algunos precedentes en cuanto a este tipo de cine, y creo que es una película que siempre se va a hablar de ella, siendo que El Último Duelo, a pesar que no es mala película, creo que va a quedar ahí, aunque bueno, el estilo es muy similar. Creo que la temática y la solución, repito, es muy acorde a la época. O sea, no vamos a encontrar soluciones mágicas o actuales, sino realmente lo que pasaba. Pues hay que pelearnos porque pues no hay de otra, y el que gane pues es el que tiene la verdad y no hay más, ¿no? Esa es la respuesta que había en esas épocas, y listo, no pasa nada. Creo que la actuación de Ben Affleck es interesante, sin llegar a ser extraordinaria. Creo que Ben Affleck, no sé si ha tenido mala suerte o ha tenido buena suerte. Sus personajes a veces no son tan buenos, no son tan destacables, pero creo que es un buen actor, y aquí lo demuestra en su manera de actuar, más no en su apariencia, y ahorita voy a tocar ese tema. Obviamente también la actuación de Jodie Comer es excelente, es muy buena, y creo que lo mejor o lo más destacable que tiene la película es la participación de esta actriz, ¿no? Como tal, y de la historia de ese personaje. Creo que la producción bien, dirección de arte bien, la fotografía bien, no hay, vuelvo a repetir, no hay nada extraordinario. Creo que todo está ahí en donde debe de estar, sin ser una película excelente, ¿no? Y tiene cosas que no están del todo bien, a mi criterio. Está llena de testosterona, ¿no? Repito, como mencionaba yo al principio, es una película donde está llena de hombres, donde haciendo cosas de hombres de la época, o de lo que se pensaba es que ser hombre es estar con mujeres, no respetar el matrimonio, demostrar las cosas por medio de poder, por medio de alcohol, por medio de vicios, por medio de golpes, ¿no? O sea, entonces está lleno de eso, y no es que esté mal, porque pues, realmente si queremos retratar cómo estaba en esa época, creo que es bastante aproximado, pero sí la película llega el momento que los personajes femeninos que vemos no tienen mayor relevancia, a excepción obviamente de la que cuenta la historia, pero de ahí en fuera está llena de esto, ¿no? Del sentirse hombre, del sentirse guerrero y poco sentimental, y más reaccionar a
lo que se tiene que hacer por el simplemente hecho de ser hombre. Creo que la historia de la mujer heroica era muchísimo más interesante de toda la película, y sale hasta pues no hasta el final, pero sí en la tercera parte de la película, ¿no? La película está dividida como en tres grandes bloques: la verdad, o bueno, no la verdad, sino la versión de uno de los personajes, la versión del otro de los personajes, y la tercera es la versión de la mujer, que de hecho destacan ahí que dice la verdad, ¿no? O sea, como que las otras diferían en ciertas cosas, y al final de cuentas la que es verdad es la mujer. Pero al estar al final y al darle este tiempo en pantalla, se demeritó mucho lo que pudo llegar a haber sido el personaje, que obviamente, vuelvo a repetir, creo que es el que hace la película, pero no sé, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo en pantalla y de conocer su historia que la de los otros dos, que se me hizo una lucha entre dos hombres por ver quién lo tiene más grande, ¿no? Otra parte es una redundancia narrativa. No funciona del todo contar la historia sobre varias ópticas. Vuelvo a repetir, como está dividido en tres partes, volvemos a contar lo mismo y volvemos a contar lo mismo y volvemos a contar lo mismo, y a pesar de que es en varias ópticas, volvemos a caer en los mismos hechos, y pocas veces nos cuentan o nos narran cosas que anteriormente no pasaban, ¿no? Entonces sí nos vamos a dar cuenta de que algo por ahí nos lo están contando a su manera, pero creo que es la misma película hecha 3 veces, y la mejor versión es la del final. Creo que si nos hubiéramos quedado únicamente con la versión final, hubiera bastado y no tuviéramos que haber visto las otras dos. Pero bueno, así fue elección del director y de edición, y bueno, pues ahí está. Creo que no aporta mucho la historia ni la película. Vuelvo a repetir, no es algo trascendente, no es algo que vaya a pasar de ahí. Es una película que cuenta cómo una mujer tiene que hacerse de los medios para poder hacer que le crean, ¿no? Y cómo viven esas épocas por el simplemente hecho de ser mujer, ¿no? Y no va a pasar de ahí. Y último, no vuelvan a pintarle el pelo o ponerle peluca a Ben Affleck así de rubio, porque se ve espantoso. Creo que es una de las cosas visuales que a mí me incomodaban. Digo, al conocer al personaje, hay buenas caracterizaciones, hay buenas maneras de ocultar al actor como tal para creernos que realmente es el personaje, pero aquí tal cual vemos a Ben Affleck con el pelo pintado de rubio o una peluca, no sé qué era, y se ve fatal. Entonces creo que es uno de los puntos peores de la película. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película El Último Duelo. Estuvo en cines recientemente, próximamente va a estar en las plataformas de HBO Max, ahí van a poder verla. Y bueno, pues yo solo los invito, como siempre, a ver nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y muy especial YouTube. Activen la campanita, suscríbanse, denle like a este video, y bueno, pues yo los invito a ver todo nuestro contenido que tenemos preparado por ustedes. Como siempre, me despido. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao. I will not be silent.